el uso de anticonceptivos, ¿moral o inmoral? La respuesta a continuación en Defendiendo la Vida. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este programa, su programa Defendiendo la Vida. Qué alegría que nos permitan otra vez entrar en sus hogares o entrar en su automóvil, en su carro que nos está escuchando por radio. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos envía Papá Dios, la Santísima Virgen, el Espíritu Santo, mi hermano presbítero, el padre Jordi Rivero. Él viene desde Miami, desde la Arquidiócesis de Miami. Padre, bienvenido. Gracias, Víctor. Es una alegría compartir contigo, con nuestros hermanos. Qué bueno. Pues hoy el tema, Padre Jordi, es un tema que es de esos temas que a veces a los mismos sacerdotes nos cuesta hablar. Es un tema que tiene un componente financiero muy importante porque hay mucho dinero involucrado, pero es un tema del cual por el Espíritu Santo tenemos que conversar, y son los anticonceptivos, morales o inmorales. ¿Qué crees tú, Padre? Yo creo que para entenderlo, primero hay que entender el plan maravilloso de Dios para la unión conyugal y cómo Dios ha llamado al hombre y a la mujer en el matrimonio a cooperar con Él para fundar una familia, para que el Señor traiga a los hijos, que son hijos de Dios, y por eso todo lo que tiene que ver con la familia, con el matrimonio y con esa unión conyugal, hay que cuidarlo tanto y protegerlo y respetarlo, porque Dios tiene designios maravillosos en esto. Entonces, esto es la cultura del amor y de la vida que se enfrenta, que choca con la cultura del egoísmo que lleva a la cultura de la muerte, porque todo aquello que se opone a mi egoísmo, a mi placer, a mi gusto, pues lo tengo que rechazar. Entonces, entendiendo esta batalla espiritual, hemos de decidirnos: o somos de Cristo, o somos pro amor, pro vida, y respetamos entonces el matrimonio, respetamos nuestros cuerpos, respetamos la vida, o no. Entonces, la anticoncepción la vamos a entender dentro de este contexto, ¿verdad? Porque la anticoncepción no es otra cosa que el interferir deliberadamente para evitar la concepción del ser humano y hacer que el acto conyugal, por lo tanto, sea un acto que no dé vida. Y esto, por lo tanto, sí es una ofensa muy grande al Señor, porque el Señor nos ha llamado a que ese acto de unión, de amor, sea unitivo, o sea, que fomente el amor en la pareja, y también, al mismo tiempo, que sea abierto a la vida. Padre Jordi, probablemente algunos de los que nos escuchan y nos ven por televisión puedan estar pensando, bueno, pero es que nosotros quisiéramos siempre tener la posibilidad de tener las relaciones sexuales cuando nosotros quisiéramos. O sea, ¿por qué no podemos utilizar los anticonceptivos si el fin es que los dos nos amemos y nos expresemos ese amor mutuo en el matrimonio? ¿Por qué no lo podemos utilizar? Y a esa pregunta hemos de responder, es que Dios tiene un plan más profundo de amor para ustedes, y cuando el ser humano, tanto el hombre como la mujer, son capaces de verse el uno al otro con un amor que va más allá del instinto sexual y de la atracción, entonces son capaces de gobernar su propio deseo y su propio cuerpo en función de un bien mayor, del amor mayor. Y cuando un esposo solamente ve a su mujer para desahogarse en sus placeres y está descontrolado en ese sentido,
pues entonces está denigrando a su esposa y a sí mismo. Entonces, el acto conyugal es hermoso, es sagrado, es algo de Dios en el propósito que Dios tiene. El problema es cuando se convierte en un fin en sí mismo, desconectado de todo el plan de Dios. El señor Scott Hahn tiene una analogía que a mí me parece preciosa. Dice él, imagínense un sacerdote que tome el cáliz precioso de la misa, que está reservado para la sangre del Señor, y se vaya con ese cáliz a tomarse un ron con sus amiguitos en una barra. ¿Qué ustedes pensarían? Pues deducimos, pues ese sacerdote ha perdido la fe. No se da cuenta que ese cáliz es sagrado. Pues yo les digo que vuestros cuerpos son más sagrados que el cáliz y van a contener la preciosa sangre del Señor cuando vamos a la Eucaristía. Por eso que para el cristiano el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fíjense que no es por que lo degrademos o que pensemos que es basura, al contrario, es que el cristiano piensa que el cuerpo es algo tan sagrado, tan valioso, que no se debe de utilizar vulgarmente o casualmente. Igualmente la sexualidad es un don de Dios para el matrimonio, para unirlos a los dos en el amor y hacer que la vida se les dé. Entonces no se debe utilizar simplemente por un placer o por un egoísmo. Obviamente que si en ese acto de amor y en ese momento de respeto, el Señor obviamente les da un gozo muy grande en esa comunión de amor, y eso es maravilloso, pero dentro del plan de Dios. Sin lugar a dudas, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Padre Jordi, que el problema muchas veces en los matrimonios, incluso no los matrimonios en general, sino también los matrimonios que hay dentro de la iglesia, es que no hay una conciencia de que hay un tercero ahí en esa relación. No hay una conciencia que el Señor está presente y que se debe hacer honor y respeto a esa presencia de Jesús como sacramento dentro también del matrimonio. Así es, y también el descubrir nuestra propia dignidad y la dignidad del cónyuge, que es tan hermoso, tan grande ese respeto, y se ha demostrado, de hecho, con estudios objetivos que se han hecho, que las parejas que respetan la vida, que usan el método natural, porque sí hay un método natural, el método Billings, otros también se han desarrollado, el Creighton Model, el modelo de Creighton, y otros que son sumamente eficaces, pero que requieren un respeto mutuo muy grande. Este tema es apasionante. Yo sé que muchas de ustedes que están ahí escuchando y viendo este programa, muchos de ustedes están muy interesados. Quédense ahí porque después en la segunda parte vamos a hablar más en concreto de los métodos anticonceptivos como tal. Regresamos en un minuto. A continuación, Educación y Virtudes. Seguido por Camino a la Santidad. Y luego, México Católico. Tomado de entre los hombres, para servir a los hombres en las cosas de Dios, para ofrecer sacrificios y oraciones por su pueblo, por los pecados propios y ajenos. Consagrados para las cosas de Dios, consagrados para servir a los hombres. Da Vinci creó la Gioconda. Beethoven, la Quinta Sinfonía. Ellos tuvieron un momento de inspiración
y crearon obras que siempre serán recordadas. De igual modo, Dios inspiró a determinados hombres a escribir su palabra. Hombres que nos dejaron la palabra de Dios en palabras humanas. Lea la Biblia y déjese inspirar por Dios. Bienvenidos nuevamente a Defendiendo la Vida, hoy con este tema tan importante que es necesario que abordemos, que son los anticonceptivos. En la primera parte hablamos del aspecto teológico, de la fundación, del por qué no el uso de los anticonceptivos, y ahora yo quiero que Padre Jordi nos reafirme con mucha claridad, ¿está permitido o no el uso de anticonceptivos por el magisterio de la Iglesia Católica? La Iglesia siempre ha enseñado que es un pecado grave. De hecho, desde el principio, cuando no existían los anticonceptivos modernos, pero sí habían métodos por los cuales los paganos se sacaban los hijos y los mataban, los abortaban, la Iglesia era siempre un signo para el mundo de que los niños se deben de cuidar y se deben de respetar aún en el vientre de su madre. Y hemos de entender que además muchos de los anticonceptivos modernos en realidad tienen efecto abortivo, porque ya el esperma y el óvulo se han unido y todavía no ha ocurrido la anidación, pero ya ha habido la concepción. Por lo tanto, están causando un aborto sin saberlo muchas veces. Por lo tanto, sea que se use antes de la concepción o después de la concepción, los anticonceptivos siempre constituyen un pecado gravísimo y hacen un daño muy grande. De hecho, en Humane Vitae, en el 1968, Pablo VI profetizó que el uso de los anticonceptivos, la mentalidad anticonceptiva, iba a llevar a un gran incremento del adulterio, del divorcio, del aborto, y esto se ha cumplido cabalmente, ¿no? O sea, es que es la misma mentalidad, y además se ha probado también en estudios modernos que cuanto más se ha promulgado la anticoncepción entre los adolescentes, más ha habido embarazos, porque al incrementarse el uso de los anticonceptivos se ha abierto más la puerta a la promiscuidad. Entonces la promiscuidad es tan grande que a pesar de los anticonceptivos hay muchos más embarazos fuera del matrimonio entre los muchachos en las escuelas y tal. Y también las enfermedades venéreas han crecido tremendamente. O sea que ha sido realmente un total y absoluto desastre, no solamente moralmente, sino en cuanto a la salud, en cuanto al bienestar del ser humano. Transforma completamente la mentalidad del ser humano cuando pensamos que las relaciones sexuales se pueden hacer por la libre sin tomar en cuenta su designio en el plan de Dios. Ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio. Hermanos obispos, hermanos presbíteros, hermanos diáconos, pastores evangélicos, tenemos que predicar el Evangelio. El Papa Juan Pablo II nos invitaba a construir la civilización del amor, nos invitaba a construir la cultura de la vida en contra de la cultura de la muerte. Padre Jordi, muchos hermanos presbíteros, muchos hermanos obispos, muchos pastores evangélicos ven EWTN. ¿Qué tú les podrías decir cómo poder predicar este aspecto a favor de la defensa de la vida, que es no a la anticoncepción? Yo creo que es importante que se lean Familiares Consorcio, que se lean el Evangelio de la Vida, que se lean otra vez Humane Vitae, y que oremos y que le pidamos al Espíritu Santo el valor para ayudar a nuestro pueblo. Nuestro pueblo necesita, tiene hambre de la verdad. Cuando una persona está en un vicio, el que sea, la pornografía, anticonceptivos, cualquier cosa, ¿no? No le gusta que le digan la verdad, pero en el fondo la anhela, y cuando se le ayuda viene una gran liberación. Nosotros debemos de amar suficiente a nuestro pueblo
para estar dispuestos a sufrir rechazo, incomprensión. Como un buen padre le ocurre con sus hijos. Hermanos sacerdotes y obispos, ustedes saben muy bien, los padres de familia, cuando tienen que disciplinar a sus hijos, el sufrimiento que tienen, el niño quiere llegar a casa a la hora que quiere, etc. Pues nosotros también debemos de ser buenos padres, que con el respeto y con amor decimos la verdad. De hecho, todas las iglesias cristianas, toda la cristiandad, fuera aún de la Iglesia Católica también, estaban de acuerdo que la anticoncepción era un gran pecado hasta el 1930 con la conferencia de Lambeth, que entonces por la gran presión del mundo, no por la razón ni por otra cosa, sino por la presión del mundo, decidió, los episcopales, los anglicanos, decidieron abrirse a la anticoncepción. Y de ahí vino toda esta debacle que ha ocurrido después. La Iglesia Católica se mantuvo entonces como la única voz fuerte, enseñando la verdad, enseñando la santidad del matrimonio y protegiéndolo de todas estas incursiones que han hecho tanto daño. Y otro dato interesante es que entre las familias, en las parejas que usan el método natural, se da mucho menos divorcio que en las que usan los anticonceptivos. Qué bueno ver también este aspecto positivo. Yo quería antes que terminemos este programa tan apasionante y de tanta luz para nuestras hermanas y nuestros hermanos que nos están viendo y escuchando por la radio, poder decir una palabra de la paternidad responsable, de la maternidad responsable. Es decir, este tema no se contradice con eso. ¿Podrías darnos una palabra sobre eso, Padre Jordi? Sí. Yo creo que si tuviéramos que decir a un adicto de la droga que tiene que dejar la droga, al principio le parece algo imposible, pero si le das una mano y le pones en un ambiente de apoyo y esa persona conoce el amor de Jesús y recibe la gracia, puede luchar y liberarse. Igualmente, el que está adicto a la sexualidad descontrolada, quiere usar anticonceptivos para poder seguir haciendo lo que quiere sin límites. Igualmente, si esta persona van conociendo a Jesús y se le ayuda y entra en un ambiente de apoyo, puede definitivamente, con la gracia de Dios, entrar en una nueva perspectiva de la vida y comprender la sabiduría que nos está presentando la Iglesia. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias, Padre Jordi, por estar aquí en este programa y así como la Virgen, dar un sí para ser instrumento del Espíritu para tocar este tema que, repito, es muy importante. Es muy importante que los sacerdotes, que todos los pastores, que en los colegios católicos, las religiosas y los religiosos den un paso al frente para hablar de estos temas. Esto es parte de la doctrina de la Iglesia. Quédense ahí porque ya regresamos. Defendiendo la Vida continúa después, dentro de un minuto. Seguimos en Defendiendo la Vida, ahora nuevamente en este segmento tan sabroso, en el cual nos podemos comunicar a través de sus comentarios y de sus preguntas. Hoy vamos a responder, nos viene una pregunta desde una isla del Caribe, ahí cerca también de la amada Venezuela, República Dominicana. Nos escribe Raquel. Raquel dice, este es un tema muy, pero muy serio. Dice, mi esposo bebe mucho y cuando está borracho quiere tener relaciones conmigo. ¿Qué puedo hacer? Miren, querida Raquel, en primer lugar te felicito por tu valentía al escribirnos sobre este tema y al permitirnos pues compartir con nuestras hermanas y con nuestros hermanos que nos ven por la televisión y nos escuchan por la radio este tema, porque lamentablemente esto es una gran realidad. Nosotros estamos en todo el mundo, pero de manera especial en América Latina, España, el tema del machismo está muy relacionado con la ingesta de bebidas alcohólicas.
Y una persona, un hombre o una mujer, en este caso un hombre, que bebe, que cuando bebe alcohol se emborracha, se embriaga, esa persona es un alcohólico. No importa si esa persona bebe todos los días, o si bebe una vez a la semana, o si bebe una vez o al mes, o una vez cada 10 años. Pero si cuando bebe se embriaga, se emborracha y le cambia el humor, esa persona es alcohólica. Eso es una enfermedad que está catalogada así por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, hay una organización que se llama Alcohólicos Anónimos, que ayuda a estos hombres y a estas mujeres que tienen este problema con la bebida. Por lo que tú señalas, muy probablemente tu esposo, Raquel, pueda ser un alcohólico. Lo primero que yo te diría, pues, orar por él para que ojalá tome conciencia de su problema de alcoholismo y pueda buscar ayuda. Pero abiertamente te debo decir que tú estás en todo tu derecho a negarte a tener relaciones si esta persona está abusando de ti. Y esto es un abuso. Si la persona consume en exceso alcohol y quiere prácticamente hacer una violación contigo, pues tú estás en el derecho de defenderte. Gracias a Dios hoy hay muchas instituciones a nivel legal que pueden ayudarte para defenderte. Ojalá, repito, mira, siempre el mejor juicio es el que no se lleva adelante. Ojalá que tú puedas lograr, ¿verdad?, por algún amigo, por ti misma, que tu esposo tome conciencia de su problema, busque ayuda y puedan sobrepasar esta crisis grave del alcoholismo. Ahora, repito, en el caso de que esto no sea así, debes busca ayuda en tu párroco, busca ayuda en tu párroco que te pueda aconsejar, en un abogado, pero tienes que buscar ayuda. Repito, ojalá que lo puedan sobrellevar y él busque ayuda en Alcohólicos Anónimos y tú también en una organización que se llama Al-Anon, que ayuda a las mujeres que han sido afectadas por el alcohol de un familiar. Y ahora les dejo finalmente pues nuestro correo electrónico, cartas@sacerdotesporlavida.org, padrevictor@sacerdotesporlavida.org. Y ahora estamos en este segmento de Defendiendo la Vida, que es pasar de la teoría a la acción. Y hoy me quiero referir a una acción que es muy importante, que es la oración. Y tenemos que comenzar por la oración por excelencia, que es el sacramento de la Eucaristía. Qué bueno que algunos de ustedes, hermanos, ofrezcan una Eucaristía por el fin del aborto y de la eutanasia en el mundo, por la conversión de los médicos, de las enfermeras, del personal administrativo, de los políticos que apoyan el aborto, pero de manera explícito. Así como nosotros mandamos a veces a celebrar una misa en acción de gracias al Divino Niño, en acción de gracias por tal intención, qué bueno que nosotros nos acerquemos a nuestra parroquia y que la intención sea por estas que acabo de mencionar, por el fin del aborto y de la eutanasia, por la conversión de los médicos, políticos, enfermeras, administradores que tienen que ver con el aborto, y a ti, hermano presbítero, a ti, hermano obispo, qué bueno que podamos poner, aunque sea una intención al mes explícita, que nosotros la digamos en voz alta, por propia iniciativa, por estas intenciones que acabo de indicar. Obviamente, no solamente la Eucaristía, también podemos ofrecer un rosario con estas mismas intenciones. También hay una iniciativa aquí en los Estados Unidos que se organiza ahora 2 veces al año, que se llama 40 días de oración y ayuno por el fin del aborto. Pues buscar esa información y unirnos a estos grupos que están haciendo oración frente a estas fábricas de aborto, frente a estos abortorios. Bueno, ha llegado la hora de despedirse y no lo quiero hacer antes sin darles nuestra página web, donde pueden conseguir mucha más información para tomar iniciativas, www.sacerdotesporlavida.org. Recuérdense de invitar a otros para que se nos unan a ver este programa Defendiendo la Vida. Tenemos que crecer en número en toda España, América Latina y los Estados Unidos de habla hispana. Pero estamos en batalla espiritual.
recordémoslo siempre. Entonces, basados en la oración, oración mutua, nosotros por ustedes, ustedes por nosotros. Hasta la semana que viene, que Dios me los bendiga.